¿Qué pasa cuando un día despiertas y te das cuenta que la vida que dabas por sentada ya no es la misma, dejó de existir? Que la persona con la que pensabas que ibas a pasar el resto de tu vida ya no está. El tema de hoy es cuando el amor se termina y no estabas preparado. Hola, soy Maite. Bienvenidos a De Amor, Duelo y Otros Males. El día de hoy vamos a hablar sobre ese shock cuando la relación se terminó y tú no te diste cuenta en qué momento pasó. No estabas listo y empiezan a pasar un sinfín de situaciones en tu cabeza. Obviamente, lo primero es el shock, ¿no? Porque empiezas a hacerte preguntas. El amor no termina de un día para otro. Y a veces no nos damos cuenta de que la persona que nos deja o la persona que se va ya ha venido viviendo un proceso de separación mental, ya ha venido preparándose para irse y no nos hemos dado cuenta. Y en el momento en el que esa persona se va, inicialmente de repente no vas a sentir la pegada inmediatamente. De repente fue por una pelea, de repente las primeras semanas te sientes aliviado, sientes que te quitaste un peso de encima, pero a medida que van pasando los días, a medida que va pasando el tiempo, ya esa pérdida se empieza a sentir cada vez más fuerte. Y peor aún, si esta persona empieza a rehacer su vida y uno, ¿cómo se siente la persona que se queda? Porque la persona que se va a un ambiente nuevo, se va a sitios diferentes, pero la persona que se queda en el mismo ambiente donde vivió su relación, ahí es donde más fuerte se siente el peso del abandono, porque todo el espacio que te rodea te cuenta una historia que ya no existe y empiezas a, primero, tratar de negarlo. No, es solo temporal, va a pasar, va a volver, no, nos vamos a arreglar. No entiendo qué ha pasado. Tu mente no lo entiende. Tu mente trata de sentir que no es real, que todavía hay una forma de solucionarlo. Pero conforme va pasando el tiempo, ya empieza la incertidumbre, la angustia, todas aquellas preguntas que no tienen respuesta. Y uno empieza a pensar, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hubiera podido hacer para que esto no pasara? Y de repente ni siquiera fue tu culpa. De repente, en una pareja las situaciones son de dos. A veces, cuando la persona que se queda carga con todo ese peso, la culpa empieza a hacerte pensar que fuiste tú, que tú te equivocaste y no lo entiendes porque tu corazón está dolido, pero tu mente te está diciendo no fuiste solamente tú. Y empiezas a tratar de analizar todas las situaciones
pero el dolor es tan intenso a veces que tu corazón no responde a tu mente. Y por más que tú sabes que si de repente en algún momento te equivocaste, la otra persona también se equivocó, no fue culpa de nadie, fueron situaciones que pasaron, pero tu dolor te hace sentir culpa, tu dolor te hace sentir angustia. Y todo ese proceso de duelo que viene después es muchas veces la mochila con la que las personas que nos quedamos, porque a mí también me ha pasado, tenemos que cargar. Comenzamos en un ciclo de preguntas que no tienen respuesta. ¿Cómo estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Le estará yendo bien? ¿Le estará yendo mal? A veces tratar de saber. Nos estancamos en un bucle de ¿cómo explicarlo? Nuestra vida empieza a girar en torno al abandono. Y es difícil salir de ese círculo, porque a veces el dolor es tan intenso que no te permite pensar en ti, no te permite pensar en cómo avanzar, en cómo seguir. La otra persona se fue, la otra persona está en otro lado, no está dentro del ambiente donde ustedes formaron su relación. Es mucho más fácil. Tiene otros estímulos que le permiten no pensar. Pero el que se queda es el que vive el duelo. Porque no solamente pierdes una pareja, pierdes toda una historia, planes, proyectos, toda una forma de vida a la que te habías acostumbrado, situaciones, familia, la familia de él o ella, de la persona que se fue. ¿Cómo lidias porque no solamente te estás separando de una persona, te estás separando de todo su entorno? Porque una separación no es, ya, me separé de él, pero ellos son mi familia. En un momento uno tiene que aprender a separar y duele, porque no solamente se fue una persona, se fue todo un mundo que habían empezado a construir. A veces es mucho más doloroso no la pérdida de la persona, sino lo que uno pierde con esa separación. Su seguridad, su identidad, todo el proyecto de vida que había planeado con esa persona. Obviamente lo que nadie nos cuenta, lo que nadie nos dice cuando sufrimos una pérdida de esta naturaleza, es que no tenemos que entender lo que pasó de inmediato. Pueden pasar semanas, incluso meses, en los que no vas a entender en qué momento pasó, no vas a entender cómo pasó, pero no necesitas entender para seguir adelante. No necesitas tener todas las respuestas para dar la vuelta a la página y decir, bueno, tuve una historia, tuve un amor, se acabó,
tengo que seguir adelante. Tengo que seguir descubriendo quién soy sin esta persona, descubriendo a dónde puedo llegar, qué puedo llegar a ser sin necesitar el respaldo de esta persona. A veces es mucho más difícil dejar el duelo, pasar la página y seguir adelante, porque obviamente da mucho miedo. La sola idea de cerrar un ciclo, aceptar que esa parte de nuestra historia se acabó y que debemos aprender a reconstruirnos y aprender a amar nuestra soledad, a amar nuestra independencia, a amar a la persona que somos estando solos, nos aterra porque cuando una historia es fuerte, es larga, es intensa, muchas veces el avanzar da mucho miedo. Pero como les digo, no hay que tener todas las respuestas para poder salir adelante. No hay que tener todas las respuestas para poder avanzar. Muchas veces el final de una historia es el comienzo de descubrir quiénes podemos llegar a ser sin esta persona. ¿A dónde podemos llegar siendo nosotros mismos? A veces cuando una historia se acaba, es simplemente el comienzo de una nueva etapa. Y sí, duele. Y sí, da mucho miedo. Pero dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que si en este momento estás pasando por el dolor de una separación, estás pasando por la angustia de no saber qué va a pasar con tu vida, de no saber qué vas a hacer, tranquilo, tranquila. El tiempo pasa, el tiempo cura y a veces las pérdidas que nosotros pensamos que son lo peor que nos ha pasado terminan siendo una oportunidad para volver a empezar y levantarnos de nuevo, mucho más fuertes. Así que, ¿y tú? ¿Qué parte de tu vida sigue esperando tener todas las respuestas para poder avanzar? El tema de hoy fue cuando el amor se termina y no estábamos preparados para ello. Nos vemos en el siguiente episodio.